Queridos hermanos y amigos, muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Es verdaderamente una bendición el podernos reunir otra vez con la finalidad de seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Hoy es jueves nuevamente y estamos continuando con el estudio del libro de Apocalipsis. Eh, Hoy vamos a abordar el capítulo 6 de este libro en su segunda parte. Si ustedes recuerdan, hace una semana, hace 8 días, estudiamos el capítulo 6 de los versículos 1 al 8, que constituyen la apertura de los 4 primeros sellos del total de 7 sellos que van a ser abiertos por el Cordero que fue inmolado por el Señor Jesucristo para abrir completamente el rollo, el libro que le fue entregado por aquel que está sentado en el trono, por el Padre, y que aquel Cordero inmolado, que fue el único que fue encontrado digno de abrir, de tomar el libro y de abrir los sellos, va abriendo cada uno de ellos. Hace 8 días vimos la apertura de los 4 primeros sellos y vimos que esos 4 primeros sellos tenían que ver con la salida de 4 caballos montados por jinetes que popularmente han sido conocidos como los cuatro jinetes del Apocalipsis y que tienen un sentido simbólico. ¿Qué es lo que en general está contenido en este rollo que el Señor Jesucristo está comenzando a abrir sello por sello? Es el curso de la historia y sobre todo la historia en los últimos tiempos. Perdón, entendiendo como últimos tiempos ese periodo que comenzó desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y que va a concluir totalmente con su segunda venida. Es decir, últimos tiempos que estamos viviendo ya en la actualidad desde hace casi 2000 años. Vimos que de esos 4 caballos que fueron llamados por cada uno de los 4 seres vivientes, representan, el primero de ellos tiene un sentido simbólico único, ya que es el caballo blanco y a cuyo jinete se le dio un arco, se le dio también una corona y que salió venciendo y para vencer, y al cual identificamos como el Evangelio de Jesucristo, que sale venciendo y para vencer en todo el mundo. Y después de eso siguen tres caballos con 3 jinetes con diferentes colores y con diferentes características, y que cada uno de ellos comienzan a hablar del juicio que paulatinamente Dios va enviando sobre los habitantes de la tierra. Un caballo bermejo primero, un caballo negro posteriormente y un caballo amarillo al final, cada uno de ellos con elementos y con significados que no voy a repetir en este momento porque los vimos hace 8 días y que ustedes pueden recordar en cualquier momento viendo nuevamente el video que está en YouTube. Así que el día de hoy vamos a comentar, vamos a tratar de estudiar el significado, el contenido y luego el significado del quinto y del sexto sellos. Vamos a poner primeramente este tiempo en las manos del Señor nuevamente, aunque ya lo hemos hecho antes. Padre, gracias nuevamente, Señor, por esta oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra, de estudiarla y de ser alimentados por ella. Te pedimos, por favor, te rogamos en el nombre de Jesucristo, que tú nos des entendimiento, que tú nos des sabiduría, que tu Santo Espíritu nos lleve a toda verdad y que tu Santo Espíritu nos ayude a entender, a interpretar correctamente y sobre todo aplicar a nuestra vida diaria el contenido profundo de este libro. Gracias, bendito Dios. Ponemos este tiempo y ponemos estos medios en tus manos preciosas. Yo te pido, por favor, que tu Santo Espíritu toque el corazón de cada una de las personas que estarán escuchando y que estarán viendo este estudio bíblico. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos a ti.
Amén. Vamos a leer primeramente lo que corresponde al quinto sello. Y esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 6. Vamos a leer de los versículos 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Hasta ahí el contenido del quinto sello. Haciendo un poquito de remembranza, siempre es necesario retomar el hilo. Yo no quiero que ustedes se pierdan en este estudio. Recordemos que el significado de ese rollo que estaba en la diestra del que está sentado en el trono, y que primero en el capítulo 5 no se encontraba nadie digno de tomar el libro, ni de abrir los sellos, ni siquiera de mirar el libro. Y posteriormente uno de los ancianos se acercó a Juan y le dijo: no llores, porque el cordero que fue inmolado ha vencido y es digno de tomar el libro y de abrir los sellos. ¿Qué contiene? ¿Qué significa ese libro sellado con 7 sellos? Es el contenido de la historia que está en las manos del cordero, que está en las manos de Dios, recordando que la historia no se desenvuelve al azar. La historia, aunque a veces parezca caprichosa, aunque a veces parece que la escriben los poderosos, aunque a veces parece que es escrita por una mente que no tiene mucho entendimiento de qué es lo que está haciendo, nada más alejado de la verdad. La historia está en las manos de Dios. Dios tiene el control de toda la historia. Y este rollo aparentemente contiene sobre todo la historia de las cosas que ocurrirán en los últimos tiempos, ya habiendo explicado a qué se refieren esos últimos tiempos. Y cada uno de los sellos va abriendo una parte, va abriendo un aspecto diferente de estos procesos históricos. Hemos hablado de que hay una serie de septenarios, es decir, de 7 elementos, cada uno de los cuales tiene un símbolo específico. Comenzamos con el primer septenario en los capítulos 2 y 3, a donde fueron los 7 mensajes a las 7 iglesias del Asia Menor, que también explicamos que se refiere a toda la iglesia universal en toda la historia de la iglesia. Continúa el segundo septenario, que es el que estamos estudiando ahora, con estos 7 sellos. Y el séptimo sello va a dar apertura a otro septenario, que serán las 7 trompetas. Y la séptima trompeta abrirá finalmente el último septenario, el cuarto septenario, que serán las 7 copas. Hay toda una estructura que se va desenvolviendo en el libro de Apocalipsis. Una característica que vamos a encontrar en estos septenarios es que generalmente los 4 primeros elementos son parecidos, y que después el quinto y el sexto son un poco, bueno, el quinto, el sexto y el séptimo son diferentes, pero especialmente el quinto y el sexto son un poco más amplios que los 4 primeros elementos. Y otra característica es que entre el sexto y el séptimo elemento siempre se va a abrir un paréntesis. Nosotros lo vamos a ir viendo así. Ok, en el capítulo 6, que es lo que hemos estudiado, ya hemos estudiado los 4 primeros sellos y estamos llegando al quinto. Hay un movimiento aquí de las cosas que ocurren en la tierra a las cosas que ocurren en los cielos, y después nuevamente a la tierra, y vamos a ir viendo ese movimiento secuencialmente en la narración que va haciendo Juan
en el libro de Apocalipsis. Yo espero con el corazón que ustedes me estén siguiendo en este estudio. Y ahora que llegamos al quinto sello, en el versículo 9, lo leemos nuevamente, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Este es el contenido del quinto sello. Como ven, ya hay una diferencia entre los 4 primeros sellos. Aquí ya no aparece ningún jinete, aquí ya no aparece ningún caballo. Los 4 primeros sellos habían tenido que ver, están relacionados con cosas que ocurren en la tierra, desde la proclamación del Evangelio hasta las guerras, hasta el comercio injusto, hasta las muertes producidas tanto por guerras como por desastres naturales como por enfermedades. Todas ellas cosas que ocurren en la tierra y cosas que han venido ocurriendo a lo largo de estos 2000 años que hemos vivido a partir de que nuestro Señor Jesucristo vino. Este tiempo que fue marcado por el nacimiento del Señor Jesucristo, por su ministerio terrenal, por su muerte y por su resurrección, es el que vivimos todavía hasta la fecha. Pero ahora la escena se mueve hacia los cielos. Y dicen entonces Juan que después de abrir el quinto sello, él vio bajo el altar. Y aquí encontramos un elemento que es necesario comentar. El altar es un elemento propio del templo que estaba en Jerusalén y del cual vamos a ir encontrando algunos elementos en los cielos. Ya en el capítulo 5 habíamos encontrado que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes tenían copas de oro a donde había incienso que representa las oraciones de los santos. Y ese incienso cuyo humo llenaba todo el lugar a donde estaba Juan en ese momento, nos hace recordar el incensario que estaba en el templo de Jerusalén. Y ahora cuando nos menciona aquí el altar, está mencionando otro elemento importantísimo. ¿Qué es el altar? Sobre todo en la cultura hebrea, en la cultura judía, en el pensamiento hebreo, el altar era ese lugar a donde específicamente se llevaban a los animalitos que se iban a sacrificar, al cordero, al chivo expiatorio, al animal el cual iba a ser sacrificado por el sacerdote en expiación del pecado o de los pecados del pueblo. El altar servía para eso, era para ofrecer sacrificios cruentos, sacrificios de animales que estaban establecidos en todo el sistema sacrificial que está descrito en la ley de Moisés. Aquí es interesante que estas almas que va a describir aquí Juan se encontraban en el altar, dice debajo del altar. Cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, y cuando usa aquí la palabra muertos, está usando exactamente la misma palabra en griego que en el capítulo 5, al referirse al cordero, se traduce como inmolado. En capítulo 5, versículo 6, se menciona: y vi a un cordero como inmolado, que estaba en pie en medio del trono. Y la palabra que se traduce como inmolado en el capítulo 5 es la misma palabra que aparece aquí en el capítulo 6, versículo 9, y que ahora se traduce como muertos. ¿Y esto a qué nos hace referencia o por qué es importante? Porque está hablando de aquellos que fueron inmolados
que fueron sacrificados de una manera similar a como lo fue el Cordero de Dios, es decir, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Está hablando de los mártires, esos mártires que comenzaron con la muerte de Esteban en Jerusalén y que continuaron después con los muertos de la persecución del siglo primero y que probablemente ha continuado el día de hoy, que estamos a 15 de octubre del año 2020, en el cual el día de hoy hay creyentes en Jesucristo que están siendo perseguidos y que probablemente les está siendo quitada la vida por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio del Cordero. No es que se esté hablando en este proceso histórico que describe la apertura del quinto sello de algo que única y exclusivamente va a ocurrir en el tiempo inmediato antes de la venida del Señor Jesucristo. Recuerden que hemos hablado que hay varias formas de leer el Apocalipsis, hay diferentes lecturas, en diferentes tradiciones cristianas hay diferentes lecturas. No debemos de ser dogmáticos nunca en la lectura del Apocalipsis. Tenemos que ser antes que nada humildes, tenemos que aceptar que no es un libro sencillo de estudiar, que está lleno de simbolismos y que podemos tener lecturas diferentes de este libro. Y yo estoy compartiendo con ustedes la lectura más común entre los autores, los biblistas, los exégetas de la iglesia reformada, de la iglesia evangélica reformada a la cual pertenece la iglesia presbiteriana. Y puede diferir de la lectura de algunos de nuestros hermanos dispensacionalistas, arminianos o de iglesias pentecostales sobre todo, puede diferir y lo asumimos en humildad y lo asumimos sin ningún ánimo de provocar controversias, sino simplemente de entender qué es lo que podemos aprender del texto tal y como el texto le fue dado por el Espíritu Santo a Juan de Patmos. Y entonces nosotros creemos, y así yo lo estoy enseñando por eso, que estas almas que estaban ahí eran las almas o son las almas de los mártires desde Esteban hasta probablemente, les decía, y tristemente a lo mejor hasta el día de hoy, y que seguirán ocurriendo hasta que el Señor venga nuevamente y recoja a su iglesia y sean los últimos tiempos. Bien, habiendo hecho esa aclaración, continuamos en el versículo 10. ¿Qué más vio Juan? ¿Qué hacían aquellas almas de aquellos mártires que estaban ahí? Y clamaban a gran voz estas almas, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hay aquí un clamor de parte de los mártires, un clamor que nos hace recordar lo que el mismo Señor Jesucristo les reprochaba en alguna ocasión a los judíos, a los fariseos principalmente, cuando les decía que la sangre de los justos clamaba contra ellos, desde la sangre del justo Abel que fue derramada por su hermano Caín, hasta la sangre, decía el Señor Jesucristo, de Zacarías, hijo de Berequías, que fue sacrificado por ustedes, que fue asesinado por ustedes, decía en el templo también. Esa sangre de los justos, esa sangre de los mártires que han sido sacrificados por la injusticia, que han sido sacrificados por los imperios mezquinos, impíos de todos los tiempos y que sigue ocurriendo el día de hoy, clama desde la tierra y clama por una justicia y por una venganza justa, por una retribución a aquello que les fue hecho injustamente. Y claman a Dios en ese pasaje y le dicen: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir esto? Y veamos la respuesta que les es dada en el versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas. Esta fue la primera parte de la respuesta de su clamor. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.
Ustedes recordarán que el simbolismo que tienen las vestiduras blancas tienen que ver con el sacerdocio universal. Dice la palabra de Dios, y clamaban aquellos 24 ancianos en el capítulo 5, cuando cantaban al Cordero y le decían: tú nos has hecho un pueblo de reyes y sacerdotes. Nosotros, los creyentes en Jesucristo, tenemos ahora un sacerdocio universal que nos ha sido dado por el mismo Señor. Y estas vestiduras blancas de aquellos que habían muerto por causa de la justicia, por causa de la palabra de Dios, representan ese sacerdocio universal que nos es dado a través de Jesucristo. Representan también la salvación y la justificación que hemos recibido a través de Jesucristo. Y luego se les dice lo que sabemos que es la esperanza de los justos: descansen, descansen. Ya fueron perseguidos, ya fueron martirizados, ya sufrieron seguramente persecución. Ahora es el tiempo de que descansen. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sabemos, ¿verdad? Esteban lleva aproximadamente 2000 años en ese descanso. Otros mártires llevan siglos, tal vez 1000 años o más en ese descanso. Lo que se les dice aquí es: descansen todavía un poco de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se complete el número de sus consiervos, de sus hermanos, que van a morir seguramente igual que ustedes. Esos que se estarán agregando todos los días, seguramente hoy, ayer, hace una semana, probablemente el día de mañana, como causa de la persecución, hasta que se complete. Pero al mismo tiempo aquí nos da un mensaje también la palabra. Hay un tiempo en el cual eso se va a terminar. Hay un tiempo en el cual la paciencia, la misericordia de Dios por aquellos que aún no se arrepienten termine. Sea colmada esa copa y se termine ese tiempo. Y entre tanto se les dice a aquellos mártires: descansen hasta que el número sea completado. Y hasta ahí el quinto sello. Y comienza el sexto sello, que pareciera ser de alguna manera una respuesta a esa oración, a ese clamor que aquellos justos están elevando delante del trono, en aquel altar en el cual sus vidas fueron entregadas. Tal parece que ahora la escena vuelve a la tierra y comienzan a haber elementos de juicio al abrirse el sexto sello. Parece ser que la respuesta a aquella pregunta de ¿hasta cuándo, Señor Santo, vengarás y harás justicia de lo que nos fue hecho, ahora comienza a ser respondida en la apertura del sexto sello? Leamos. Es una porción más larga lo que se refiere al sexto sello, del versículo 12 al versículo 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Hasta ahí nos está describiendo los eventos que habrán de ocurrir. Si ustedes recuerdan, en alguna predicación de hace un par de meses, yo hablaba sobre Mateo capítulo 24, hablando precisamente de los últimos tiempos y del significado de los últimos tiempos, del significado de la llamada gran tribulación y de la segunda venida del Señor Jesucristo. Leímos, y no fue un estudio bíblico, fue una predicación, pero hablamos de lo que dice Mateo capítulo 24. Muchos de los elementos que están en Mateo capítulo 24 y que forman parte del sermón del Monte de los Olivos del Señor Jesucristo, muchos de esos elementos los volvemos a encontrar aquí en estos versículos que acabamos de leer, y nos está hablando de eventos notorios que tienen que ver con el universo, que tienen que ver con cosas que probablemente van a ocurrir en el cosmos como señales del juicio de Dios, pero que tienen que ver con la tierra, con eventos que ocurrirán o que están ocurriendo aquí en la tierra.
E igual que en Mateo capítulo 24, comienza a hablar por terremotos. Hubo un gran terremoto y no se está refiriendo a un terremoto en particular, está hablando de los terremotos que como una manifestación del juicio de Dios se han llevado a cabo a lo largo de todo este tiempo y que seguramente seguirán ocurriendo. Y encontramos aquí elementos literales como son los terremotos, pero encontramos elementos simbólicos también. Y déjenme mencionar uno de ellos que es claramente simbólico. Dice que caerán las estrellas de los cielos, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Bien, nosotros entendemos fácilmente que si esto fuera literal y si una sola estrella cayera sobre la Tierra, es más, la estrella más cercana que tenemos es el Sol. Si el Sol cayera sobre la Tierra, es más, no es necesario que cayera, simplemente que se acercara más a la Tierra, la vida en la Tierra sería imposible, dejaría de existir, sería exterminado toda forma de vida en la Tierra y seguramente que el planeta también dejaría de existir. Mucho más si hablara literalmente de que todas las estrellas cayeran sobre la tierra. Probablemente está hablando en un sentido figurado. Y tanto esto, las estrellas cayendo sobre la tierra, como el sol que se vuelve negro como silicio, como la luna que se vuelve como de sangre, simplemente son diferentes maneras de hablar de que el juicio de Dios, el día del juicio de Dios, se comienza a aproximar y se comienza a acercar sobre los habitantes de la tierra. También entendemos que es en un sentido literal cuando se menciona que todo monte y toda isla se removió de su lugar. No entendemos que todas las islas que existen en el mundo y todas las montañas que existen en el mundo van a ser cambiadas de lugar. Simplemente está hablando de eventos extraordinarios, eventos que sí tienen que ver con la naturaleza, con la geografía, con el cosmos, que a lo mejor no logramos visualizarlos bien, pero que van a representar dos cosas principalmente: que la bendición y la provisión general de Dios sobre la tierra comenzará a ser retirada, y la segunda, que el juicio de Dios empezará a venir también sobre esta tierra. Y la pregunta que siempre surge cuando abordamos estos temas es: ¿y cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuál es el reloj profético de que todo esto ocurra? Bueno, insisto, creemos que vivimos en los últimos tiempos, que todo esto está ocurriendo ya en la actualidad. Si bien es cierto que, como el mismo Señor Jesucristo lo expresaba, poniendo el ejemplo de que será como los dolores de la mujer encinta. ¿Cómo son los dolores de la mujer que está embarazada? Bueno, comienzan con avisos muy pequeños, comienza después con dolores un poquito más intensos, pero que son muy soportables, y va creciendo conforme se acerca el momento del parto, conforme va entrando en verdadero trabajo de parto. Mis hermanas y mis amigas, mujeres que son madres, lo entienden muchísimo mejor que nosotros los varones, lo que es un parto. Y los dolores empiezan siendo pequeños y empiezan siendo espaciadas esas contracciones, se van haciendo cada vez más frecuentes, cada vez más fuertes, cada vez más intensas, hasta que llega el momento del parto, ¿verdad? Llamado a veces alumbramiento. Hasta que llegue ese momento. ¿Cuál es aquí la enseñanza que el Señor Jesucristo estaba tratando de dar? Esto irá siendo paulatinamente. Y conforme se acerque el día, irá siendo más intenso, irá siendo más frecuente. ¿Qué? Las guerras, los terremotos, que son, aquí no se mencionan las guerras, ya se había mencionado en uno de los sellos anteriores, pero aquí se mencionan los terremotos y estos eventos cósmicos que comenzarán a presentarse y que debemos entenderlos más en una manera simbólica. ¿Qué dicen los siguientes versículos? Los siguientes versículos hablan de la reacción de los habitantes de la tierra. ¿Cómo reaccionarán ante estos eventos? Uno podría imaginarse, podría uno pensar
que cuando el juicio de Dios comience a ser más evidente, habrá un arrepentimiento masivo de los hombres, de aquellos, de aquella parte de la humanidad que niega a Dios, que vive impíamente, que niega la fe, que no cree simplemente en el Hijo de Dios. Uno puede pensar, habrá una actitud de arrepentimiento de parte de ellos. Sin embargo, leamos lo que dice la Escritura. Versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Primer elemento que quisiera destacar del versículo 15. Miren, contemos de quiénes está hablando. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre. Está hablando de siete grupos diferentes. Recuerden que ya hemos comentado varias veces cuál es el simbolismo del número 7 en la Biblia y particularmente en Apocalipsis. Es totalidad. Es decir, aquí nos está hablando de toda la raza humana, de todos los humanos. No es casual que sean 7 grupos. Tampoco es casual por quienes comienza y por quienes termina. Comienza por los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos. Pero finalmente también incluye a todo siervo y a todo libre, es decir, toda persona humana. Pero ¿por qué comienza con los reyes, con los grandes, con los ricos y con los poderosos? Bueno, porque a lo largo de toda la palabra de Dios vemos muchas veces, y esto que voy a decir, no es como resultado de que Dios no quiera a los ricos o a los poderosos. Es como resultado de que habitualmente los ricos, los poderosos, los capitanes, los reyes, tienen un corazón tan soberbio y tienen un corazón tan apartado de Dios que difícilmente voltean hacia el Señor. Bien decía el Señor Jesucristo: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. ¡Wow! Tremendo. Y no es algo específicamente para nada quiero darlo a entender de esa manera. El decir que el que alguien sea rico quiere decir que sea malo o que Dios no lo ame. Para nada. Simplemente tiene que ver con una condición del corazón del hombre. El corazón del hombre generalmente hace tesoros en la tierra. Y dice el Señor Jesucristo: donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y si tú te haces tesoros en la tierra, tu corazón va a estar anclado a la tierra. Por eso Jesús decía: háganse tesoros en los cielos, a donde los ladrones no roban, a donde la polilla no corrompe. No se hagan tesoros en la tierra. Y aquí nuevamente encontramos ese elemento de denuncia, ese elemento de justicia social también, de denunciar quiénes serían los primeros que reaccionarían de esa manera. Pero al final termina diciendo también: todo siervo y todo libre. ¿Y qué hicieron? Quisiéramos que aquí dijera: y todo rey, y todo grande, y todo rico, y todo siervo, y todo libre, se arrepintieron y vinieron delante del Señor en arrepentimiento y en búsqueda de su rostro. Pero no, ¿qué hicieron? Dice: se escondieron. ¿Se acuerdan de la reacción de Adán y de Eva en el huerto del Edén, después de que desobedecen a Dios, después de que deciden escuchar mejor la voz de Satanás, la voz de la serpiente antigua en lugar de la de Dios? ¿Se acuerdan de su reacción cuando Dios viene a hablar con ellos? Adán se esconde, y cuando Dios le pregunta: ¿por qué te escondiste? Dice: porque estoy desnudo y tuve miedo. Bueno, es la misma reacción del hombre sin Cristo. El corazón del hombre sin Cristo estará siempre lleno de temor,
siempre lleno de culpa, siempre lleno de vergüenza. ¿Por qué? Porque así está el corazón de los seres humanos desde la caída. ¿Quién es el único que quita esa vergüenza, que quita ese miedo, que quita ese temor? Es la justificación a través de Jesucristo. Es cuando el sacrificio del Hijo del Hombre hecho en la cruz del Calvario nos es, nos es imputado a nosotros, nos es contabilizado a nosotros, somos justificados delante del Padre y entonces el temor se va, y entonces la vergüenza se va, y entonces la culpa se va, porque somos cubiertos por la sangre del Cordero, bendito sea su nombre. Pero quien no tiene a Cristo en su corazón, quien no ha sido sellado por el Espíritu de Dios, querido amigo, querida amiga, su reacción ante el juicio de Dios va a ser esta. Puede ser de miedo, puede ser de incertidumbre, pero no va a ser de arrepentimiento. Dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y tal parece que el hombre en esa circunstancia dice, prefiero morirme antes que creer, prefiero morirme antes que arrepentirme. Y decían por eso a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros, escóndannos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y concluye el sexto sello con esta expresión de estos mismos hombres sin Cristo en su corazón, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y nosotros pensaríamos, hasta aquí llega el sexto sello, hasta aquí llega el capítulo 6, y les digo, nosotros pensaríamos que inmediatamente va a seguir el juicio, que inmediatamente va a seguir la apertura del séptimo sello y que esto traerá ya el juicio completo. Y fíjense que no, vamos a ver cómo todo el capítulo 7 es como un paréntesis que se abre y que es, cuál es la enseñanza que nosotros podemos encontrar en esto. Dios siempre abre paréntesis en su juicio. Abre paréntesis esperando por el arrepentimiento y esperando por la conversión de aquellos que aún caminan sin Él, de aquellos que aún se resisten al actuar de Dios. Yo no sé cómo está tu corazón, yo no sé cómo está tu vida, tú que me estás escuchando hoy, pero el mensaje del libro de Apocalipsis el día de hoy es un mensaje de esperanza, porque finalmente ese día del que habla el versículo 17, el gran día de su ira, aún no ha llegado el día de hoy. Hoy, 15 de octubre del año 2020, aún no ha llegado. No sabemos si será mañana, que es 16 de octubre, o si será el próximo año 2021, o si será dentro de 100 o dentro de 200 años. No sabemos, pero sabemos que el día se acerca. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cristo es el Rey de tu corazón? ¿Cristo es el Señor de tu vida? Entonces, con toda seguridad, tú no te vas a esconder en la cueva, tú no te vas a esconder en la peña, tú no te vas a esconder en ningún lugar. Cuando ese día llegue, nosotros vamos a tener a quien clamar. Tú vas a tener a quien clamar si tienes a Cristo en tu corazón y la promesa de Él. Yo el día de ayer, como recordaba el Salmo 91, a donde dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, castillo mío y esperanza mía, mi Dios en quien he confiado. Si Cristo está en tu corazón, esa esperanza es tuya. Si Cristo está en tu corazón, esa justificación ya es tuya. Si Cristo aún no está en tu corazón, yo te invito hoy para que tú le abras las puertas de tu corazón al Señor Jesucristo, para que tú lo invites a venir a tu vida, para que este mensaje de esperanza pueda ser también para ti. El Señor está más cerca de ti de lo que tú te has imaginado nunca. El Señor está a la distancia de una oración que puede salir de tus labios y que puede salir de tu corazón en este momento. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor lleve su palabra a cumplir con su propósito. Y nos veremos aquí, si Dios lo permite, el próximo jueves. Que el Señor les bendiga.